Y hoy nos toca hablar acerca de la desinformación en las campañas electorales de España. Y ya se encuentra con nosotros Raúl Magallón, de dicho país. Es profesor de periodismo y comunicación audiovisual e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en JNE Noticias. Como se sabe, en un informe de IDEA Internacional se señaló que el 94% de los casos de fake news detectados tenían como objetivo socavar la confianza de los organismos electorales y también cuestionar la legitimidad de dichos procesos. Entonces, usted nos diría que quizás el tema de la desinformación es un tema principal, ¿no?, que afecta mucho quizás en las elecciones. Sí, en realidad es un fenómeno que hemos visto que se ha vuelto global, que tiene como punto de partida probablemente las elecciones de 2016 en Estados Unidos y el Brexit, y que hemos visto como poco a poco se ha ido, en cierta manera, difundiendo y expandiendo al resto de países. En el caso español, lo vimos de una forma bastante clara con las últimas elecciones generales de julio del año pasado. Ahora, el tema es una preocupación, ¿no? Este tema de la desinformación, porque como usted lo acaba de señalar, no solamente es en nuestro país, no en Latinoamérica, sino en toda la región. Entonces, ¿qué nos podría decir usted con respecto a la labor que se está cumpliendo, ¿no?, por ejemplo, los organismos electorales en España, para combatir este tema de la desinformación, luchar contra ella? Bueno, en España hay algunas cuestiones al respecto que se han hecho en los últimos años y que han funcionado muy bien. Por ejemplo, desde el punto de vista de las organizaciones de fact-checking y medios de comunicación, en las últimas elecciones, los principales fact-checkers de nuestro país y muchos medios de comunicación se organizaron en torno a una plataforma que se llamó Comprobado, que lo que hacía era verificar bajo una marca única de credibilidad cuestiones relacionadas con el proceso electoral. Desde el punto de vista del el gobierno y las instituciones públicas, en los últimos años el Departamento de Seguridad Nacional, bueno, ha estado trabajando en distintos informes con grupos de trabajo con la sociedad civil para intentar, en cierta manera, identificar las principales problemáticas y también establecer algunas soluciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales bulos, se podría decir así, que se generaron durante la campaña electoral en España? Bien, aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones de por qué ocurre esto. En España, en la última década, ha habido un cambio, por así decirlo, en cuanto a los partidos políticos que forman el marco parlamentario. España era un país tradicionalmente bipartidista y Ujú. desde el año 2015-2016 pasó a ser un país multipartidista. Esto es importante señalarlo porque esto trae como consecuencia, y esto es algo que hemos visto cada vez con más frecuencia, que la decisión de voto de la ciudadanía se retrase más y que cada vez importen más las campañas en la medida en que, como digo, la decisión de voto se retrasa más. A partir de ahí, bueno, hay varios elementos y hay varias características que son comunes. Lo que hemos visto, como decía, en las últimas elecciones, todo lo que tiene que ver con posibles desinformaciones y narrativas relacionadas con el voto por correo, desinformaciones relacionadas con la votación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente se trata de narrativas que, como digo, bueno, se están intentando exportar a nivel global y adaptar a nivel local. Claro, otro tema que también es recurrente es los discursos de supuestamente fraude, ¿no? Esto ha pasado Mm. en España. ¿Qué nos podría comentar respecto a ello? Bueno, ha pasado, pero curiosamente la seguridad del sistema español es que es un sistema muy manual, y los votos, aunque telemáticamente se transmitan la noche de las elecciones, después son contados de una forma manual y cualquier persona puede acceder al recuento y eso en cierta manera
le está dando una garantía y una seguridad para que haga que ese tipo de narrativas en realidad sean minoritarias, ¿no? Claro, asimismo, en uno de los artículos se señala que el tema de la confianza en los medios de comunicación se debería recuperar, ¿no? ¿Usted qué nos podría decir al respecto de ello? Bueno, en el caso español, el punto de partida un poco de la crisis de confianza es a partir de la crisis económica, política y social del año 2008 y en ese momento lo que ocurre es que hay muchos medios de comunicación que ven mermadas y debilitadas sus plantillas e incluso que hay medios locales y regionales que tienen que cerrar. Eh, y paralelamente lo que estábamos viendo es evidentemente el auge de las redes sociales y los sistemas de mensajería. A partir de ahí, cuando la ciudadanía no tiene acceso a medios locales que ejercen un papel muy importante en un sistema democrático, porque ejercen en cierta forma de anclaje dentro de una comunidad y son medios que tienen un servicio público muy claro, la ciudadanía tiene varias opciones. Acudir a los medios nacionales, que tradicionalmente están más polarizados, o acudir a las redes sociales con el problema que hay bueno, de confianza en las informaciones que se comparten, ¿no? Y ese es el punto de partida para explicar un poco el momento en el que nos encontramos. Asimismo, también en Europa hay un código de buenas prácticas y si hablamos en materia de desinformación, firmado por supuesto por la Unión Europea. Pero se dice que nadie cumple este código. ¿Por qué cree que sucede esto? Bueno, al final las redes sociales y las plataformas tecnológicas se han convertido en actores políticos en el sentido de que determinan el espacio público y el ámbito de debate de la ciudadanía, ¿no? Eh, Hasta ahora las plataformas tecnológicas como empresas transnacionales lo que han ido haciendo es en cierta manera intentar que fueran las leyes y los locales las que se adaptaran un poco a las reglas que imponían las plataformas tecnológicas. Y en el caso de la Unión Europea se optó por ese código de buenas prácticas que se ha visto que ha tenido unos esfuerzos y unos resultados bastante limitados por parte de las empresas tecnológicas. Esto parece que está cambiando, entre otras cuestiones, porque la Unión Europea en cierta manera está entendiendo que todo lo que tiene que ver con la regulación digital, desde la inteligencia artificial Claro. hasta plataformas de mensajería, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen una importancia muy relevante en los sistemas democráticos. Claro, entonces en ese sentido, algo que se está hablando mucho son los llamados deepfakes, que se encargan de cambiarte el rostro, modular, por ejemplo, tu voz, ¿no? ¿Crees que, como has señalado, el tema de la desinformación basado en la inteligencia artificial va a afectar de acá los futuros procesos electorales? Bueno, lo que estamos viendo es que ya está afectando en distintos países, ¿no? Que lo hemos visto en Argentina de una manera más o menos reducida y estamos empezando a verlo de cara a las elecciones en Estados Unidos de este año. No se sabe hasta qué punto, pero evidentemente cambia las reglas del juego y sobre todo hace más vulnerable la capacidad de respuesta de la ciudadanía, por ejemplo, si ese tipo de deepfakes se comparten, por ejemplo, durante la jornada de reflexión o o la jornada de votación. Finalmente, por favor, ¿consideras que quizás los medios, los órganos electorales, ¿no? deberían tomar cartas en el asunto y quizás relacionarse con el tema, con otros entes electorales para combatir el tema de la desinformación que, como usted ahorita acaba de señalar, es algo que ya está sucediendo actualmente, ¿no? y que se está incrementando con la tecnología? Bueno, lo que sabemos es que es un fenómeno creciente y que se repite en muchos países independientemente de la calidad democrática de los mismos. En ese sentido, lo primero que yo diría es, bueno, es importante prevenir, es importante establecer los principales bulos y narrativas que han sido recurrentes en procesos electorales anteriores para, en cierta manera, intentar, desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista de las organizaciones de fact-checking, desde el punto de vista de la administración pública, bueno, pues intentar explicar con la máxima transparencia todo lo que en cierta manera está detrás de ese tipo de narrativas conspiranoicas, ¿no? Y conspirativas.
Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco por su participación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, nosotros hemos conversado con Raúl Magallón, profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información en JN Noticias.